Gloria a Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 20, verso 9. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Señor, te damos gracias, alabamos el nombre de Jesús. Exaltamos tu poder, Señor. Te pedimos que nos hables con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Algo que refiere la palabra de Dios y que nos sucede, parece, a todos los creyentes, es que vamos avanzando muy lento en el tema de creer, sobre todo lo que tiene más para cada persona. Hay palabras, versos, pasajes, las escrituras que tienen un desafío mayor en la fe de cada persona. O sea, cada persona tiene su medida de fe, y esa medida de fe se pone enfrente a la palabra de Dios, y hay personas, a todos nos pasa que hay versos, pasajes de la Biblia que nos quedan como lentos para entender, para creerlos y entenderlos. El entendimiento es consecuencia de la acción de creer, y la obediencia subsecuente es igual. O sea, cuando la gente tiene poca fe, entonces poco cree, poco entiende y puede fallar en la obediencia. A los apóstoles o discípulos del Señor que estuvieron en un discipulado de 3 años con el Señor, donde uno supone que con el nivel de maestro que tenían, que era el maestro más calificado posible, otro como él no hay, nadie lo puede superar. Sin embargo, aún con el Señor, las escrituras que Él les enseñó, que ellos tuvieron la oportunidad de observar, de mirar, de oír en la práctica, enseñanzas, pasajes, promesas que Él hizo, todo lo que hablaba, sobre todo en el asunto de lo que hablaba, Él estaba hablando. También hacía obras, las veían. Las obras reforzaban la actitud de fe. En este caso parece funcionar así. Era para motivar acciones de fe en lo que se oía. Entre todas las cosas que oyeron, que le oyeron a él, era que era necesario que padeciese de los ancianos, de los escribas, y que tendría que resucitar. Eso lo oyeron todos. Pero lo que demuestra la palabra de Dios es que ellos, a pesar de todo eso, no les quedó fácil creer esa palabra. Y dice, porque aún no habían entendido. O sea, cuando ya Él había resucitado, hasta ese momento ellos no habían entendido la Escritura. Y si no la entendían, era porque no le dieron crédito. Lo oyeron y lo dejaron pasar, como cuando uno no está de acuerdo con algo, no lo cree, no le interesa. Ellos dejaron pasar. Esa es la actitud que tenemos todos los seres humanos, y en particular los creyentes. O sea, la fe no es fácil. La fe necesita recibirse del Señor y disponerse voluntariamente a usarla, porque la fe va a ser exigida o probada, puesta en desafío. Es decir, ¿qué tanto crees? Por eso todos en un momento dado de la vida tenemos ese
ese estrés, digamos, de que no entendemos. Pero eso de no entiendo, póngalo mejor, no he creído. Porque primero es creerlo y el entendimiento viene después. Y luego la obediencia, porque el asunto para la humanidad en general, para toda la humanidad, es que el Señor se manifiesta y ayuda y salva y da vida solamente a través de la fe. Por eso desde Abraham se observa eso, de que ellos tuvieron que creer. Y en el Antiguo Testamento dice esa escritura que el justo por su fe vivirá. O sea, el tema de la fe no es el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Porque lo que va a salvar al ser humano es la fe. Entonces, creer no es fácil. Y esto hay que hablarlo para que nadie se extrañe de que de pronto se encuentre con que la fe es escasa o es poca. Porque la idea es motivar el incremento de la fe, lo que significa también el mejoramiento de la obediencia, porque la obediencia es determinante en esto de el camino del Señor. Uno no va a lograr nada por simpatías o por quien me guste. Delante del Señor la única forma de agradarlo es creer y obedecer. El Señor sabe que creemos cuando obedecemos. El Señor no califica como fe, no la aprueba la fe de una persona mientras esa persona no obedece. La obediencia es la única evidencia de la fe que convence al Señor. Ni siquiera los sacrificios. Por eso dice que es mejor creer que hacer sacrificios. Usted puede hacer cualquier tipo de sacrificios, o en el Antiguo Testamento podían hacer sacrificios. Pero si no obedecían lo que dice el Señor, era un testimonio de la incredulidad y un testimonio de la incredulidad y de la falta de temor del Señor, es decir, tener en poco la palabra de Dios. Por eso es que a Abraham él creyó, y por el elemental hecho de haber creído, se le hizo justicia, es decir, se lo salvó. Ya, te vas para el cielo, cuando sea el tiempo te vas. ¿Por qué? Creíste. Y ese es el Antiguo Testamento. Entonces ellos, que tuvieron al mejor maestro, no habían creído. Ellos vinieron a creer fue cuando vieron las evidencias de la resurrección. Y es importante destacar esto porque la forma como narra Juan lo pormenorizado del trance de la resurrección, cuando ellos se enteran, es un testimonio para creer. Y lo primero fue que María Magdalena fue de mañana y ella se notificó que la vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, se extrañó de ese evento. Eso es capítulo 20, verso 1. Vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, un acontecimiento que ella no esperaba. Aunque el Señor había dicho que iba a resucitar, nadie esperaba que resucite. Ella fue a hacerle el tratamiento, el manejo al cadáver, como era costumbre entre ellos. Entonces, ahí sí ya se alarmó porque vio quitada la piedra y aquí qué pasó. Y entonces, viéndose sola, fue donde Pedro, dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo parece al que amaba a Jesús, ese es Juan.
y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, lo primero que se ve es el uso de la razón, el razonamiento, en que tanto confiamos. Y es, ¿qué pudo haber pasado? Entonces, dentro de lo natural, lo que podría haber explicado eso es que alguien quitó la piedra y luego tomó el cadáver y se lo llevaron. Era lo único que se podía pensar. Y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, ella pensaba que en algún lugar estaba, pero no en ese. Y salieron Pedro, cuando él ya les cuenta, o sea, la narración da testimonio de la verdad que estaba contando. Por las reacciones, eso no es tan planeado. Son reacciones espontáneas, pensamientos, suposiciones que se van narrando, que dan testimonio de cómo fue el momento y de cómo era la reacción de la gente. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es un detalle. Detalles es como ahora vemos todo en videos. Entonces, si hubiéramos visto el video, veíamos que Juan superó en la carrera, corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Eso no tiene importancia en sí mismo, pero son evidencias de cómo se dieron y de cómo es la narración de juiciosa, digamos. Es decir, están diciendo lo que pasó, con señales, detalles. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, él se asomó nomás. Ese es otro detalle. No se metió, pero miró los lienzos con los cuales habían envuelto el cadáver, que era costumbre de los judíos. Dice, y vio los lienzos puestos ahí. O sea, ¿qué significa? Que alguien, podría pensarse, le quitó los lienzos. Así como a Lázaro que lo desataron, porque los lienzos eran como un envoltorio que envolvía completamente. Entonces, le quitaron los lienzos. Podemos pensar que él se los podía quitar. Un hombre normal, no. Digamos, un hombre que no sea Cristo, que resucita, lo mismo que Lázaro. Por eso dijo, desatadlo. Cuando Lázaro, él dio la orden, porque Lázaro apareció vivo, ahí cuando quitaron y empezó a moverse tratando de caminar, saltando, y Cristo dijo, desátenlo, porque él no iba a poder desatarse. Acá, el testimonio es que sí, los lienzos estaban ahí. O sea, que se llevaron el cadáver sin lienzos. O sea, uno puede echarle cabeza al estilo de los investigadores, que pudo haber pasado. ¿Por qué? O sea, no se lo llevaron así, sino que le quitaron los lienzos. ¿Por qué? Pero nadie va a decir por qué resucitó. Nadie. El detalle es ese. Nadie decía, no, porque resucitó es que ya no tiene lienzos. Y dice, luego llegó Simón, llegó un poquito luego, unos minutos, segundos, tras él y entró. Simón sí se fue adentro de una. Él siempre fue así, un detalle de su carácter, de su condición, de cómo actuaba. Él no era así, sigiloso, pausado, no. Pedro iba para adelante, como dice, y se metió y entró. Dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Vuelve a aparecer vieron eso. O sea, esto es porque les llamó fuertemente la atención. ¿Por qué los lienzos? Y es un detalle para nosotros, porque hace evidencia de un suceso ilógico en un cadáver. Es algo que uno no espera,
si se iban a robar el cadáver los judíos, pues tenían que coger como estaba. Cogerlo entre 2 o 3 y sacarlo como un bulto. ¿Quién se va a poner a desenvolverlo? Bueno, entonces es un detalle bastante importante de que ahí pasó algo diferente al simple hecho de rodar la piedra, entrar y tomar el cadáver. Luego dice, luego llegó Simón y entró y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, porque también envolvían y le ponían ese, que era como, yo estuve leyendo y es como algo que lo cubría, como un pañuelo, algo parecido pero grande, que le tapaba la cara y la cabeza. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, enrollado. Entonces sigue la investigación. ¿Quién se toma el trabajo de quitarle y enrollarlo y ponerlo en otro lado? Si iban por el cadáver, eso era, corran la piedra, entren, cárguenlo y vamos. Porque meterse a una tumba y coger un cadáver, eso no es entretenido, es una labor, digamos, indeseable. Que le digan a uno, vaya después de 3 días de muerto y coja al muerto y sáquelo y tráigalo, dice, manden a otro. Entonces uno no llega a ver el cadáver y quitarle los lienzos, no. A lo mejor llega y lo coge y sin mirar mucho y bueno, sin mucho detenimiento, pero acá hubo tanto detenimiento que enrollaron el sudario en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahí como que se le iluminó. Y la palabra es correcta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Poner el foco, la luz. Mira, esto es esto. Dice, y vio y creyó. Ahí, mire dónde vino a creer Juan. O sea, que ellos habían estado en la clase con el Señor les dijo, es necesario que yo padezca de los escribas y de los fariseos y de los sacerdotes. O sea, de la jerarquía máxima de los judíos, que yo padezca, porque realmente los que lo mataron no fueron los romanos, sino los judíos, y no todos los judíos, sino los superiores, el cargo, el sacerdocio y lo más alto de la jerarquía del judaísmo. O sea, el Señor sabe quién fue, mejor dicho, de quién dependió su crucifixión, quiénes lo enviaron. Aunque ellos pensaban que estaban haciendo una justicia, los judíos, ellos no estaban sino cumpliendo el plan de Dios, porque era necesario. En otras palabras, no había más gente que los fariseos, o sea, los hipócritas, capaces de mandarlo a la muerte. Era necesario que fuera a la muerte. El Señor tenía que ver cómo se cumplía eso. O sea, buscar quién lo mate, quién lo sentencie. Fueron donde Pilato y se llevaron la sorpresa que Pilato dijo, no, Señor. Pilato, un romano. Uno que dice, y estos romanos, esos funcionarios de Nerón, que va a haber justicia en esos o en cualquier emperador de la tiranía de ellos. Pero no, sorprendente, Pilato dijo no. Ahí se los entrego, lean el texto, ahí les dejo, ustedes vean qué hacen. Pero yo no encuentro delito para que se justifique. O sea que el padre se encontró con que un funcionario del Imperio Romano
no tuvo las agallas de crucificar a un inocente. Eso es bueno, anima un poco, oiga. Eso es como para decir, de todas formas, en la humanidad todavía se puede encontrar algunos que no se van a salvar, pero que no son tan de lo peor. ¿Y quiénes son lo peor? ¿Ah? Los judíos, el pueblo de Dios, y de ellos los sacerdotes. Por eso es que él dice que lo vil del mundo escogió Dios. Hay unos que no se van a salvar, pero no hacen ese tamaño de injusticia. Los fariseos, los que se pensaban justos por su propio esfuerzo y pulcritud social, digamos. Así como el joven rico que dijo, yo he guardado todos los mandamientos. En todas las sociedades, entendámoslo. Esto no es de aquí, esta época o nuestra época o aquí en nuestro entorno, eso no es toda la humanidad, es lo mismo. Hay gente que se cree autosuficiente en su moral, digamos. Y eso le dan tanto valor que les hace pensar que lo de Dios no es necesario. Bueno, entonces no habían creído. Los discípulos, nosotros los creyentes somos tardos para creer. El mérito de Abraham fue que él creyó, él no tuvo que repetirle, mire viejo Abraham, sí lo voy a hacer padre de multitudes. No, él le dijo y lo creyó. En la palabra de Dios, con la palabra de Dios, uno tiene que apuntarles a eso, a creer de tal manera que obedece. La cree, aunque no entienda, lo hace. Después entiende. Eso lo dijo el Señor. Lo que no entiendes ahora, después lo entiendes. Lo importante es que lo creas. Y después obedeces, no, la obediencia sí es en el momento. Es cuando le toca. Bueno, entonces dice, porque no habían entendido todavía. No habían entendido. ¿Qué fue que pasó? Pero ahí a Juan, que da el testimonio, vio y creyó. Juan fue el primero en creer, no fue María Magdalena. Porque lo de María Magdalena fue diferente. Pero María estaba fuera. O sea, los discípulos, Juan se dio cuenta, resucitó, él creyó y se regresaron. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, en otra versión dice a sus casas. Se fueron, no se quedaron en ese jardín, sino que se fueron a sus casas. Pero María Magdalena, por eso está el pero, estaba fuera, ella no entró, ella estaba llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, el caso de María Magdalena es interesante y se ha dado para muchas especulaciones que no son del todo válidas o necesarias, ¿no? Porque aquí podemos decir un montón de cosas, pero no. Dice, estaba llorando fuera, junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba? Porque le daba tristeza la muerte del Señor. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Y por qué los otros no lloraban? Ah, no, porque era discípulo. ¿Y por qué Pedro no lloraba, que tanto lo amaba? Ah, porque era hombre. Bueno, válido. Era mujer, las mujeres lloran como niños. Fácil. Lloran porque sí y lloran porque no. Es bonito, pero no es muy significativo que una mujer llore. O sea, no necesariamente ha pasado algo gravísimo, porque es así. Bueno, entonces estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
y vio dos ángeles, ahí eso sí fue especial, ahí eso no lo vieron los hombres. Y se asomó y vio dos ángeles. Eso ya es otra cosa. O sea, sí hubo una forma diferente con María Magdalena. Dice, vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Otros detalles que hablan de un acontecimiento, de la narración o de la descripción minuciosa de un evento. Es como, a ver, cuente cómo fue. Y otro está escribiendo. Sí, yo vi dos ángeles, dice, que estaban con vestiduras blancas. Así debió narrar María Magdalena a Juan, que escribió esto. Que estaban sentados, el uno a la cabecera del sitio donde estaba, había estado el cuerpo. Y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, muy detallado esto. Y le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estaba refiriéndose al cadáver. Se lo llevaron. Ella seguía con la idea, o sea, no le pasó lo mismo que a Juan. Juan creyó, no dijo nada y se fue. O sea, lo que le pasó a Juan fue que dijo, resucitó. Pero quedó tan conmovido que no le dijo, ve, Pedro resucitó, o María, mira, no, él creyó y se fue, porque todavía de pronto no tenía el nivel de fe interior para decir resucitó. Entonces dije, ¿y por qué? Yo le dije, no sé dónde la puedo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, cuando ella mira y ve al Señor, la mente le juega lo que nos juega a todos. Piensa que es otra persona, porque Jesús no puede ser. Lo que de pronto en el interior dice que parecido, pero no puede ser. Porque dice aquí, vio a Jesús que estaba ahí, o sea, era identificable. Pero ella no sabía que era Jesús, no atinó. ¿Por qué? Porque el razonar que ella traía es que está muerto. No puede estar ahí. Él está muerto. Ella buscaba, era un cadáver. Estaba buscando un cadáver, un muerto. Y entonces cuando mira y lo ve al Señor, no dice el Señor, no. Eso nos pasa en la parte mental a todos, siempre. En todos los eventos donde no sucede algo que no esperamos porque no encaja dentro de la lógica. Algo insospechado, inesperado. Bueno, no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, el jardinero, digamos, porque eso era un jardín, eso no era un cementerio. Ahí cerca fue que lo crucificaron y cerca estaba esa tumba de la persona que la cedió. Dijo, ella estaba pensando, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, ella pensó que él era, dime dónde lo has puesto, o sea, el cadáver. Ella no se le cruzó por la mente el hecho de la resurrección. El problema es que ella también oyó que él iba a resucitar. Mire lo que pasa con la palabra. Se nos va de la mente. Ella lo oyó, la palabra del Señor. Es necesario que yo muera y resucite. Pero ella nunca atinó a encajar eso. Juan lo hizo, pero ahí.
Entonces le dijo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Cuando le dice María, volviéndose a ella, le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Apenas ahí se le aclaró también. O sea, los actos de la fe son muy lentos, sobre todo cuando son acontecimientos que no esperamos, que por el pensamiento, lo que estamos acostumbrados a ver, por eso no nos cuadra y entonces nosotros tratamos de explicar de otra manera. Nunca de acuerdo al evento realizado por el Señor. Eso es en parte fe, en movimiento, pero también es parte de incredulidad. Nuestra mente tiende a ser incrédula. Uno en lo natural tiende a ser incrédulo. El acto de ser creyente es espiritual. La fe no es natural. La incredulidad es natural. La fe es una situación espiritual. Entonces, el creyente tiene que ir aprendiendo eso para que no se demore tanto, tal vez, el proceso y crea más fácil. María, bueno, entonces seguramente trató de tocarlo. Y dice, no me toques, le dijo, porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que subir allá. Parece con esto uno puede pensar lo siguiente, que cuando hay dos ascensiones propiamente, una, cuando él, después de hablar con ella, sube donde el Padre y luego baja para hacer las manifestaciones durante los 40 días, porque después a Tomás sí le dijo, venga y toque. O sea, ya había subido. Son dos ascensiones. Eso se deduce del texto, de la totalidad del texto, porque no me toques porque no he subido a mi Padre. Semanas después a Tomás le dice, ven y toca. Y Tomás fue y tocó. Entonces, dos ascensiones. ¿Es posible? Sí. Para el Señor todo es posible. Fácil. Para Dios no hay nada imposible. Pero lo que uno deduce es eso. Y le dice, aún no ha subido, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, y es como me voy a presentar, donde mi Padre ya vengo. Pero la ascensión oficial es cuando ya los deja a ellos y los comisiona. Cuando ante todos los ojos de los que estuvieron ahí, Él ya se va. Esa es la ascensión que se reconoce, pero entre este evento de la resurrección y la ascensión hay otra ascensión. Y es la que hace, porque aquí les dice, les anuncia, dice. O sea, como quien dice, después nos vemos, así decimos nosotros. Después nos vemos, voy a hacer una vuelta, voy donde mi papá y ya regreso. Voy donde mi Padre, donde vuestro Padre. Así, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena para dar aviso, porque le dijo, mas ve a mis hermanos y diles, cuéntales esto y dile. Y entonces María Magdalena fue a dar aviso de las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. O sea, es súper detallado. Es creíble por la multitud de detalles que tiene. Ahora nosotros
no hemos visto, no lo hemos visto, nosotros no vamos a creer porque tiene coherencia el texto, no. Nosotros creemos por el simple hecho de que ponemos a funcionar la fe en el sentido que yo sí creo que resucitó, no más. Y que lo que la Biblia dice es cierto. Vamos a darle.